Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, días, depende en qué hora están escuchando este podcast. Yo soy Pablo Zacarías y les doy la bienvenida a Llegó el Futuro. Este podcast donde tenemos conversaciones sobre mundos posibles, presentes y futuros. Hoy estoy muy contento de tener como invitado a uno de mis maestros de la vida, Enrique Vargas, que es el coordinador del Centro Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana, un lugar donde hace 10 años, poco menos, poco más, estudié una maestría pionera en su, en su, en su epistemología, en su búsqueda de conocimiento, de sensaciones, de emociones, llamada Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad Planetaria. Es una buena forma de conversar, siempre me ha funcionado. Cada vez que alguien me pregunta qué estudié, les digo eso. Y Enrique es uno de los ideólogos, de los creadores de este programa, y además es investigador de tiempo completo, doctorado en biología molecular por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es coordinador de los proyectos de la Unidad de Salud Integrativa, la Unidad Transdisciplinaria de Estudios de la Conciencia y la Red de Colectivos Colaborativos Intertransdisciplinarios, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Pues, Enrique, ¿a qué hora haces todo esto? ¿Cómo estás, Enrique Vargas? Es un placer tenerte aquí, doctor, amigo. Pues qué gusto, Pablo, pues un gusto encontrarnos, platicar, muy contento de acompañarte y de que me acompañes en estas noches coronavirescas, tratando de enlazar corazones más allá de las distancias. Muy contento, gracias. Gracias, Enrique. Oye, Enrique, este programa empieza siempre con la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Enrique? Wow. Pues mira, tengo mi canal de YouTube de la Unidad de Salud Integrativa y ahí me dedico en estos últimos meses, de 3 meses, me he dedicado a tratar de indagar, no a responder, no te diría responderlas, sino a seguir indagando las preguntas que te abren más preguntas y que te abren más preguntas. Y pues lo que está pasando es que no sabemos qué está pasando. Lo que está pasando es que nos está estallando entre las manos una locura que empezamos a inventar hace 300 o 400 años. Nos la creímos a tambor batiente hace 50 o 60 años en México, hace 100 años o 150 en los países desarrollados, entre comillas. Y que nos la creímos y que creímos los que veíamos los supersónicos, pues creíamos en un mundo y los que ven a Elon Musk y creen que vamos a terminar viviendo en una estación espacial en Marte, pues nos vendieron la idea de que la tecnología y el control y entregarle nuestras vidas y nuestro presente y nuestro futuro a los especialistas y a los científicos, pues nos iba a llevar al paraíso, y de pronto se nos cae todo en pedazos, que ya lo veníamos diciendo a algunas personas desde hace 20 años, 25 años, que un primer libro de Rutger Carson en el año 1962, The Silent Spring, la primavera silenciosa, empezó a dar noticias, y que nos hemos estado haciendo güeyes durante 30, 40 años, y pues ya está aquí. Entonces, lo peor de todo, y en Cuba tienen un dicho, yo estudié en Cuba mi licenciatura en bioquímica, dice, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Entonces, en ese sentido, ni siquiera sabemos por dónde nos estalló, y en nuestra obsesión de controlar y de pensar racionalmente la realidad, queremos saber por dónde se nos está cayendo, y entonces ya esta realidad nos explota. ¿Por qué? Porque creemos que es un virus maldito que se le ocurrió salir
Y luego viene otro y nos dice que no, que China lo hizo y es guerra bacteriológica y virológica. Y otros nos dicen no, que los gringos lo hicieron y se los llevaron los militares en una olimpiada militar que hubo en noviembre y que ahí lo dispersaron. Y luego otros nos dicen que es el 5G. Por cierto, un señor ahí de ex CEO de la Microsoft en Canadá lo denuncia, y que el 5G está. Y luego, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a querer tener parte de estos vicios que tenemos, es que nos creímos la idea de que a cada pregunta había una respuesta única. Y de pronto la complejidad del mundo real ya no nos deja, y cuando ya nos la creímos, al ratito nos llega un siguiente video que nos destruye nuestra idea, y así ad infinitum. Entonces lo que nos está pasando es que se nos está cayendo esto, y se le está cayendo el mundo también a las propias corporaciones y al sistema de dominio mundial, porque resulta que un ala que inventó, que es el ala del control de la salud, y de una salud vista como que nos iban allá a venir sucede así, que nos vienen a preguntar si queremos al hijo alto, flaco, güero, que se parezca a Brad Pitt o lo que sea. Ese sistema de locura de la medicina genética y eso que les entregó. Entonces resulta que ahora empiezan a prever y anunciar hasta las pandemias. ¿Por qué? Porque les interesa vender mucho, porque la salud es un negocio entregado desde hace 100 años con el informe Flexner, que pagaron los Rockefeller para que precisamente destruyeran la medicina sistémica y tradicional, y que todo se fuera a vender pastillas para atenuar síntomas. Y entonces resulta que ese sistema se sale de control en los últimos 20 años. Hemos estado viendo pandemias y pandemias anunciadas en los últimos 12 años, desde que salió el SARS en el 2003. Y entonces ese sistema ahora se contrapone con el sistema de la globalización, porque ese sistema se aterroriza a sí mismo. Salen las corporaciones que son las que compraron a la OMS desde hace muchos años, las que les salen miles de millones de dólares por cada pandemia, pero resulta que eso ahora ya no pueden controlar, y entonces amenazan al sistema político-económico y generan un lockdown que desbarata sus propios sistemas. Entonces, pero eso nada más es una de las tantas cientos de contradicciones que están convergiendo, y que ya nos tienen en un estado de sopor y de terror, y de ya no sabemos qué pasa. Por una primera mirada a tratar de explorar lo que me preguntaste. Gracias, Enrique. Sí, fue un buen clavado a lo que está pasando. Y hablas de un sistema de hace 400 años. En el primer episodio platicamos con Gustavo Esteva y él habla como de este colapso anunciado, como bien dices, de un sistema que ya dio de sí, que ya falló de alguna manera, y que al mismo tiempo se mantiene como en esta inercia de buscar la respuesta, una sola respuesta. Y creo que ahora más que nunca resulta urgente recurrir al pensamiento sistémico, tal vez, o al pensamiento complejo. ¿De qué manera tú, Enrique, que eres como un gran compilador de fuentes y de discursos ahorita nos mencionaste 4 o 5 teorías distintas de lo que nos está pasando, del origen del virus o del origen del malestar físico? ¿Cuál es tu técnica? ¿Tú cómo compilas? ¿Cómo ejercitas el pensamiento complejo? Bueno. ¿O a qué le llamarías? Pensamiento complejo, pensamiento sistémico. Pues mira, en esta historia que seguramente Gustavo también te habrá planteado, y en realidad nos podemos ir a hace 5,000 años, cuando el patriarcalismo parece que empieza a aparecer en la humanidad, y que ya tenemos evidencias muy claras en la Grecia clásica, en donde teníamos puros hombres como Platón, Sócrates, Aristóteles,
Anaxágoras, Anaximandro, Pitágoras, etcétera. O sea, un patriarcalismo, un racionalismo que después, para no irnos tan despacio, porque tendríamos que estar muchas horas, podemos saltar a Descartes, que dice cogito ergo sum, o sea, pienso, luego soy, no siento, luego soy, no amo, luego soy, no cuido el mundo o me cuido a mí, a los demás y luego soy, sino pienso, entonces soy. Entonces, Descartes veía una res cogitans, o sea, una res quiere decir la cosa pensante, y una res extensa, una cosa extensa. Entonces, la res extensa es el mundo, y para Descartes el mundo era un reloj, era una maquinaria. Y la res cogitans era un ser casi divino e intangible que desde un lugar privilegiado como un dios se dedicaba a analizar, y en la propia palabra análisis, que quiere decir a romper en pedacitos el reloj del mundo, a medirlo, por eso es la res extensa, porque quiere decir que su cualidad fundamental es la extensión, es decir, es un objeto a ser medido. Y entonces esto nos habla de esta forma que hace 500 años se desarrolla en Europa y que se expande como un virus por todo el mundo y se impone en estos momentos, y precisamente esa es una de las vertientes que nos está obligando a todos de sopete. Todos nos tuvimos o sí que entrarle al Zoom, o sí que entrarle a cibercultura. Entonces habían unos cuantos miles de millones de personas que no le querían entrar, ahora o le entraron o le entraron. O copelas o cuello. Exacto. Entonces, y a los niños, entonces ahora los transformaron en cibereducandos, matando su cuerpo, su corazón y todo. Entonces, esto del pensamiento sistémico, del pensamiento complejo, que a mí me gusta más llamarle sentipensar orgánico, implica precisamente darnos cuenta que no solamente actuamos como el cerebro, con el cerebro, no pensamos únicamente con el cerebro, que el cerebro no es un CPU, o sea, no es una máquina computante que procesa con operaciones lógicas los bits de información, sino que existe un mundo más allá de las operaciones de la racionalización del mundo, la cual es una de las herramientas. Nadie está diciendo que no existe o que no debe de funcionar, pero no puede ser el mandamás que ha mandado a callar y a invisibilizar hasta destruir todas las otras formas de percibir la realidad. Entonces resulta que el mundo no es este reloj de Descartes, sino que es un ejemplo de ello. En los años 60, Konrad Lorenz, un físico que estudiaba a los sistemas atmosféricos, se dedicaba a hacer ecuaciones con base en la física newtoniana, o sea, las ecuaciones sencillas, y de pronto él pues veía que si la velocidad de las partículas del aire, que si los flujos de temperatura, que si la cantidad de viento que venía por acá, etcétera. Y entonces resulta que todo eso lo empezó a meter en una computadora y se dio cuenta que por un error, una historia muy larga, que se equivoca de un 0.00001 de su parámetro, y resulta que lo deja corriendo en la computadora, y cuando regresa se da cuenta de que en la corrida anterior en la computadora terminaba en una suave tarde de verano con el sol radiante, y resulta que por un 0.000 que se equivocó porque ya quería irse a almorzar, resulta que la simulación le había dado una tormenta así como el Katrina, ¿no? Entonces, esto lo que sacó a relucir es que hasta los sistemas que están definidos por ecuaciones absolutamente deterministas, cuando están conectadas las ecuaciones entre sí, porque era un sistema de ecuaciones donde la variable el resultado de una ecuación era la variable de entrada en otra ecuación. No estoy hablando de miles de ecuaciones, estoy hablando de 3 o 4 o 5 ecuaciones conectadas. Y ese sistema, esa modelación, echó a la luz a ver un sistema complejo. Un sistema complejo es que es imprevisible,
que con pequeñas perturbaciones, o sea, pequeñas variaciones en las variables originales, genera comportamientos completamente diversos, no repetitivos, impredecibles, en los cuales se generan, por ejemplo, las estructuras fractales, que todos hemos visto estas simulaciones que van cambiando de escala y que cada vez van saliendo más cosas fractales, etcétera. Y ese es un ejemplo más sencillo de lo que es un sistema complejo. Entonces, a partir de ahí el ser humano ya empieza a explotar. Lo que pasa es que esto ha sido negado durante 60 años y no lo enseñan en las universidades, que tiene que haber una manera diferente de poder contender con esto y en la cual el pensamiento puramente mecánico, racionalista, no da. Entonces, tenemos la necesidad de aceptar, por ejemplo, y con eso termino para darte un ejemplo de lo que puede ser un tipo de pensamiento sistémico. El pensamiento racionalista positivista actúa con disyunciones. ¿Qué es una disyunción? Te dice, si A es igual a B y B es distinto de C, C no puede ser igual a A. Entonces, el pensamiento lineal opera con disyunciones. Tenemos que negar una cosa y aceptar la otra. Y no podemos aceptar que dos cosas que sean contradictorias sean válidas a la vez. Pero esto es una fantasía. La realidad no opera así. Entonces, una forma de entrar en el pensamiento sistémico es dejar las disyunciones y dejar el rechazo violento que tenemos contra las contradicciones y poder empezar a construir un pensamiento orgánico que aprende a contender con realidades o con pensamientos o aserciones que son contradictorias entre ellas y que no pasa nada. Son contradictorias y existen todas en la vida. Por supuesto. Y de ahí pasamos al punto que quería preguntarte. Tú eres coordinador de los proyectos de la Unidad de Salud Integrativa. ¿Cuál es obviamente hablas del paradigma de salud comercial, el sistema de salud de las patentes, de las pastillas, de la prolongación de la enfermedad? ¿Cuál es el enfoque entonces? ¿Qué es la salud integrativa? Pues mira, yo escribí un libro sobre la medicina sistémica integrativa y esto... ¿Cómo se llama el libro y dónde lo encontramos? Está en el blog, lo pueden descargar del blog Unidad Salud Integrativa v.blogspot.com, Unidad Salud Integrativa v.blogspot.com. Ahí donde dice Medicina Sistémica Integrativa puedes bajar el libro. Completamente gratis. Sí. Todo lo que yo hago es copy free. No cuesta nada, el conocimiento es un recurso, un derecho universal y para eso estamos los investigadores, para eso estamos en este país que todavía no pudieron destruir las universidades públicas. Entonces, es parte precisamente de la perspectiva de la sustentabilidad humana que está detrás de la medicina sistémica integrativa y es pasar de este esquema, de este paradigma de que necesito más y más y más y más y más para vivir. Yo no quiero más dinero, no necesito más dinero, me siento increíblemente bendecido por tener un sueldo de $1,000 al mes, me parece que es más que suficiente para vivir más que honrosamente, es más, me sobra el dinero, si alguien quiere, ahí sí. No, lo invierto en financiar los proyectos a los cuales trabajo. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que tiene que ver conmigo es copy free y es libre. Los talleres, todo lo que se da en los trabajos de la medicina sistémica integrativa son absolutamente gratis y libres para todo el mundo. Entonces, la medicina sistémica integrativa lo que plantea es una medicina de la salutogénesis. O sea, es una medicina que se enfoca en la salud y no la enfermedad. Es una medicina que se basa en regresar a la confianza de que los sistemas vivientes son sistemas cargados de vitalidad. La vida siempre quiere ser. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro ser no es el resultado de una evolución idiota e ineficaz que
que nos ha llenado de genes defectuosos y de actos fallidos para que vengan las pastillas a restaurarlo. Se basa en recuperar algo muy elemental. La vida, para que florezca, necesita de movimiento, necesita de cuidarse a sí misma. Tú lo único que tienes que hacer es observar a los animales y las plantas, por ejemplo tu gatito, y te das cuenta que tu gatito todas las mañanas se pone al sol un ratito, hace sus estiramientos, de vez en cuando se enferma, porque otro de los puntos es que la enfermedad no es la enemiga. Sin la enfermedad no hay vida, así como sin la muerte no hay vida. Y cuando llegan estos momentos de desequilibración, que es la enfermedad, él, como cualquier gato, como cualquier animal, se queda quieto durante 2 días, hace ayuno, ¿verdad? No toma ni agua, se pone en un lugar oscuro y permite que los procesos de desequilibración y reequilibración ocurran. Y cuando regresa a la actividad, todos los días realiza su higiene natural. Así llamamos en la medicina sistémica integrativa la higiene natural. Entonces, ¿y cómo se traduce esto a la vida humana, esta higiene? Pues se traduce en respetar, por ejemplo, en hacer movimiento y respiración para la salud al menos 3 o 4 días a la semana. ¿Qué quiere decir? Pararte temprano, hacer tu qigong, hacer tus respiraciones, que no es nada más hacer jogging, sino que es toda una serie de movimientos que están relacionados con la geometría de tu sistema energético, de cómo está construido tu cuerpo. Y para eso, las medicinas tradicionales, como la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú, pues diseñaron el yoga o el qigong, que son pequeños ejercicios muy sencillos. No es volverte un fakir, sino que es hacer pequeños estiramientos, pequeños movimientos que activan el flujo energético y metabólico de tu cuerpo. Reaprender a respirar. La otra cosa que implica es la desintoxicación y alimentación para la salud. Es decir, darme cuenta que todo lo que hay en un supermercado, los 50,000 productos, aunque digan que son orgánicos, ¿sí?, son veneno puro, ¿sí? Entonces todos, aunque sean frutas y verduras del supermercado. Así es. ¿Y qué pasa con quien no tiene acceso a, o sea, la forma, no sé, o sea, es veneno puro? ¿En qué sentido? A ti. Es comida muerta. Okay. Es comida que está almacenada durante meses, es comida que ha sido sometida a radiaciones, es comida que es producida por un sistema industrial que ha estandarizado las especies y las ha llenado de químicos para producirlas en gran escala, que las envuelve en plásticos que emiten gases, compuestos orgánicos volátiles que son neurotóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues si van camino al súper escuchando este podcast, váyanse de regreso y mañana vayan al mercado. Pues si van camino al súper, vayan y compren cuando menos solamente aquello que no está empaquetado. O sea, váyanse a la sección de frutas y verduras y entren a la unidad de salud integrativa, al canal de YouTube y al Facebook y al sitio de web que ya les di, y ahí tengo más de 50 y pico videos en donde tenemos, por ejemplo, desintoxicación y alimentación para la salud, video desde el 1 hasta el 6, en donde está por pasos, de manera muy sencilla. No te tienes que volver un chef francés, sino sencillamente entender lo que cualquier campesino y cualquier aborigen de cualquier país, de cualquier lugar del mundo sabe, que es comer comida viva. Entonces, esto obviamente que no se va a hacer de un día para otro. Esto es algo que requiere meses de trabajo, pero si estás en la sintonía, y esa es la bendición del COVID-19, que nos ha puesto la pared enfrente para darnos cuenta que todas nuestras creencias se están derrumbando enfrente de nosotros. Y es la más maravillosa oportunidad. Crisis en chino se escribe con 2 pictogramas. Uno es amenaza y el otro es oportunidad. Entonces, una crisis es una cripto, viene de la raíz de crypt, está encriptado.
es una gema que está guardada y que se está rompiendo para salir. El asunto fundamental es si quieres ver la gema de frente o quieres ir a que te pongan la siguiente vacuna para engendrar el siguiente virus y la siguiente pandemia. Entonces, si aprovechamos esa crisis y nos damos cuenta que el sistema en el que hemos estado creyendo durante los pasados 100 años, para ponerla leve, se está cayendo en pedazos y no da para más, que queremos una nueva normalidad para regresar a la misma locura, a la misma enfermedad que nos está causando toda esta locura. Entonces es oportunidad maravillosa de aprovechar, en vez de conectarse a ver la siguiente serie de Netflix, ¿verdad? Poder ponerme a regresar a lo esencial. Sí, justo estaba reflexionando en términos cristianos, es este acto de contrición, este acto de reflexión o meditación o de introspección al que nos hemos visto forzados gracias al COVID y de combatir las asunciones. Y hay quien ha aprovechado este tiempo para irse a lo profundo y con la palabra que ha estado muy lanzada últimamente, que es de lo esencial. Quiénes son esenciales para el sistema, quiénes son esenciales para la vida y quiénes pues tienen que quedarse en su casa porque lo que están haciendo no es esencial. Y pues lo mismo va a todo, ¿no? A qué comemos, qué es esencial, hacia dónde nos movemos, en qué dedicamos nuestro tiempo. Y obviamente hay de dos sopas, ¿no? Hay quien está haciendo videos en TikTok cantando y haciendo como que habla, poniéndose las palabras de alguien más en su boca. Y hay quien se ha echado un clavado a estos procesos reflexivos. Y uno de los sentidos de este programa es conversar sobre mundos posibles. Entonces esta gema que estamos viendo, esta cripto, esta oportunidad, ¿cómo vislumbras tú, Enrique, el mundo posible? ¿Cuál es para ti el mundo posible que viene de esta crisis? Pues mira, quizás podíamos mirar al único pequeño país, porque antes habían dos, Bolivia y Tíbet, y Bután, pero Evo Morales y la fallida revolución boliviana se encargaron de destruir esa oportunidad. El único país, el único lugar del planeta, salvo los aborígenes amazónicos que quedan por ahí, pero que los están arrasando, es Bután. Y esto tiene que ver con regresar a una vida elemental y sencilla. Y Iván Illich, del cual te habrá hablado Gustavo Esteban, porque fue su discípulo, es su discípulo, lo planteó muy sencillamente. Un aborigen implica 200 watts al día en su vida, y no le cuesta, y ni siquiera podemos hablar de que le cuesta a la tierra, porque esos 200 watts implica que en su vivir está generando, como cualquier animal, como todos los animales y plantas del mundo, salvo el ser humano, está generando más riqueza y más entramamiento de los ecosistemas que el día anterior. Y los seres humanos actualmente, un ser humano clase mediero, o como vive la gente en general en Canadá, le cuesta al planeta 250,000 watts al día. Eso quiere decir 1000 veces más. Entonces, que el movimiento de transición le llama la transición, el slowdown, significa que ya vamos a tener que darnos cuenta de qué es lo verdaderamente esencial para vivir. Por ejemplo, la fantasía de viajar por todo el mundo y de andar en avión y de todas esas cuestiones, ese es un ejemplo. El ejemplo de la cantidad de metros cuadrados que supuestamente de construcción que necesitamos para vivir. Voy a escribir un asunto mañana pasado resulta que ya no vamos a Liverpool ni a Walmart desde hace 3 meses. ¿Se te cayó algún brazo? ¿Algo dejaste de ser feliz? ¿Te diste cuenta de que sin comprarte tu nuevo iPhone o algo así, algo te faltó? Entonces, el asunto fundamental es cómo nos vamos a ver forzados a regresar a lo esencial. Hay un sitio que creamos asociado que se llama Floreciendo DHC, que lo pueden buscar así en el internet, Floreciendo DHC, y es algo a lo cual te lleva la medicina sistémica integrativa.
Cuando tú entras en la higiene natural, en el cuidado de lo esencial y te das cuenta de qué es lo esencial, que es respirar, moverte, comer bien, desintoxicarte, relacionarte amorosa y fraternalmente con tus amigos, con tus personas, tener espacio vital esencial. Entonces, eso te lleva a darte cuenta de que estamos muriéndonos de cáncer y de COVID y de todo esto porque hemos transgredido y no hemos perdido la visión de cómo cuidamos de lo esencial. Entonces, lo que hacemos es que cuando las personas empiezan a trabajar en su cuidado de la higiene natural cotidianamente, después de una semana se dan cuenta de que lo esencial lo han estado desatendiendo. Entonces, creamos esta propuesta de Floreciendo, que significa herramientas para poder empezar a sembrar, aunque sea en macetitas en tu casa, una lechuga para que te des cuenta de recuperes el contacto con los ciclos esenciales que son los que vamos a tener que reaprender, ¿sí? Cómo vamos a separar la basura y a crear una composta en nuestra casa y aprender a producir lo esencial que es el humus, la tierra fértil, que todo ser en este planeta sabe esos aspectos esenciales. Entonces, esta no normalidad, este nuevo mundo posible, va sí o sí a pasar por regresar a invertir nuestra vida cotidiana en construir la vida que atiende lo esencial. Ahora, eso suena muy bonito y todos, creo que cualquiera que esté escuchando el podcast está de acuerdo, conectas en tu ser más profundo con que eso es lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo hay una parte de este colapso sistémico, de este fin del paradigma en el que mucha gente se va a quedar sin empleo. Hay gente que está escuchando este podcast y pues está en su cuarto desde 4 paredes sin ventanas en la Ciudad de México, sin poder salir o con una familia encerrada en un espacio muy pequeño. O sea, hay mucha gente cuyo empleo o ocupación ya no va a ser necesaria porque también se aprovechó como toda esta coyuntura para impulsar, así como meter a los niños a ver la pantalla a fuerza y que se conecten y que saquen una cuenta de cierta red social o servicio de meetings. También hay esta tendencia de robotizar que se incrementó, que obviamente se viene viendo pues prácticamente desde la entrada de las máquinas, ¿no? No sé, la revolución industrial, o hay quien dice desde la agricultura, no sé, las máquinas simples. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pase con todas estas personas cuando venga este decrecimiento que también es una tendencia? Bueno, por eso el dicho de los cubanos de que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Porque lo que sí van a tratar de hacer China y Estados Unidos y las corporaciones, porque estos no se van a parar, es que van a volver a echar a andar el mundo. Entonces, eso va a acentuar todavía más y más y más y más la crisis. El sistema tiene muchos cuellos de botella brutales y uno de ellos lo acabas de decir, no le importa a la gente y la gente le resulta dispensable. Le estorbamos al sistema. Entonces, el sistema se está colapsando y se va a colapsar, y como yo, que soy biomédico de formación, lo había visto hace 20 años, el sistema se va a colapsar exactamente por su cadena más débil, que es el propio ser humano. No se va a colapsar tanto por el clima, no se va a colapsar tanto por todos los otros que también se están colapsando, sino que el parte que nos está mostrando el COVID es que yo desde hace 20 años decía, ¿cómo no empiezan a caerse muertas millones de personas cuando sus cuerpos están llenos de plaguicidas, herbicidas, colorantes, saborizantes, fármacos, televisión, radiaciones, Wi-Fi, G3, G4, G5, etcétera? Es increíble el amor que tienen las células y la vida para seguir, para que estos cuerpos humanos hayan aguantado durante todos estos años sin empezar a colapsarse. Bueno, ya empezó esto aquí. Entonces, de todas maneras, en los próximos años o meses, porque a lo mejor va a ser en los próximos, o sea,
ya puede ser que sea el inicio de que ya no va ya se va a empezar a caer una cosa sobre la otra. Es probable que vuelvan a iniciarlo y se vuelva a generar otra pandemia dentro de 6 meses, porque van a hacer el 5G, les vale, van a hacer el 5G, y el 5G es como si todos nos metiéramos en hornos de microondas fritas, nos van a empezar a freír, ¿verdad? Entonces van a empezar a aparecer, se van a empezar a exacerbar, y eso va a hacer que se vuelva a hacer el lockdown, y entonces entonces un lockdown, ahorita lo aguantamos 3 meses, ¿verdad? Bueno, en México la mayor parte, no existe lockdown. En México la gente, porque la mitad de la gente vive de su trabajo del día, y eso es una tontería. En México y en todos los países subdesarrollados, para la mayor parte de la gente no existe tal lockdown. La gente está trabajando y se está viendo y se está tocando las manos y está hablando de frente, porque eso es una fantasía. Pero bueno, de todas maneras el sistema se está colapsando, y se está multicolapsando, policolapsando. Entonces, el mensaje es que nos han estado mareando desde que inventaron el cine, la radio y la televisión, y han estado haciendo que gastemos nuestra energía de atención hacia Hollywood y hacia todos los sistemas que nos hacen seguir creyendo en el sistema. Entonces, el mensaje es, por eso Floreciendo trabaja con 3 elementos, y no dice, bueno, ya mañana vamos a hacer Robinson Crusoe. No. Vamos a tener que hacer, porque tú y yo estamos aquí frente a una Mac y tenemos nuestra luz eléctrica, y por más que yo diga todas estas cosas, me voy a ir a dormir ahorita en una cama que está hecha con cuestiones industriales. El punto fundamental es que empecemos a desconectarnos de la Matrix, es decir, que empecemos a buscar información y experiencias pequeñas que vayan haciendo que poco a poco, conforme vamos perdiendo el empleo, conforme vamos dándonos cuenta que las cosas que habíamos dado por sentadas ya no van a estar aquí, y podamos empezar a darnos cuenta de que hay otros mundos posibles. Cuando empiezas a darte cuenta que hay emprendedurismo, cuando empiezas a darte cuenta que hay redes de trueque, cuando te empiezas a dar cuenta de que puedes empezar a sembrar cuando menos el 5% de la comida que te comes, y del 5 puedes pasar al 10, y del 10 puedes pasar al 20, y del 20 puedes pasar al 40. Vas a decir, ¿cuándo? Pues cuando el sistema te expulse. Entonces el sistema va a empezar a expulsar a millones de personas a velocidades infinitamente grandes, y el punto central implica empezar a cambiar nuestra posición, nuestra atención, desde los hechizos de la Matrix hacia las fuentes de la vida real, porque lo que hemos estado viviendo es una fantasía absurda sustentada en el petróleo. Ahora, Enrique, has tirado unas cuantas bombas interesantes en esta última intervención, y como doctor en biología molecular, creo que sabes de lo que estás hablando, y muchas veces a la primera persona que critica la instalación del 5G, o que dice que este tema del aislamiento pues es una fantasía, o que estamos viviendo una fantasía provocada por el petróleo. Pero como biólogo molecular, Enrique, ¿cuáles son las implicaciones del 5G? ¿Por qué la resistencia a esta red? Si pues va a estar más rápido, vas a poder ver videos de YouTube en el camión. O sea, estás obstaculizando el progreso de la humanidad diciendo que el 5G nos va a freír, pero ¿cuál es el argumento biológico de esta resistencia al 5G? Mira, es muy fácil. Todo el mundo se ha tostado en la playa en los últimos 40 años por el agujero de la capa de ozono, ¿verdad? Esa es una experiencia que todos compartimos. Esa es la evidencia que no necesitas ser físico o nuclear para darte cuenta de que las radiaciones afectan a la vida. Entonces, todo lo que emite el Sol y la propia Tierra son campos electromagnéticos, y es evidente que los campos electromagnéticos afectan a la vida. Entonces, hace 100 y pico de años que Tomás Alva Edison empezaron a hacerse las primeras estructuras de emisiones eléctricas y electromagnéticas, ¿sí? Empezó un proceso de intensificación, ¿sí? Por cierto,
hay cierta correlación entre que se empezaron a aprender los sistemas de alumbrado público y cableado a principios del siglo con la pandemia de la influenza, ¿verdad? Hay una sinergia ahí temporal. Hay una sinergia ahí. Entonces, por ponerte un caso, desde hace 30 años hay estudios en todo el mundo epidemiológicos que muestran que en un radio de 400 metros alrededor de las antenas de celulares, la incidencia de cáncer es entre 4 y 5 veces más. Entonces, lo que tienes es un sistema increíblemente sensible y que, como bien dices, la bioelectrodinámica es un área de la biología y de la biofísica que te muestra cómo las moléculas, las proteínas, el agua, todo el mundo ha oído hablar de la memoria del agua, de las cualidades organizacionales del agua, son increíblemente sensibles a las radiaciones electromagnéticas. La vida ha crecido desde hace 3.000 millones de años, equilibrándose como un sistema infinitamente delicado y sensible de acuerdo a las radiaciones electromagnéticas que hay en la Tierra y que recibe la Tierra para adaptarse exactamente en el espacio de las longitudes de onda y las intensidades de radiaciones que son apropiadas para que la vida pueda existir. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde hace 100 y pico de años es empezando a inventar cada vez más y cada vez más y cada vez más radiaciones electromagnéticas que han estado afectando al sistema de los seres humanos, que somos los que vivimos alrededor de todos estos aparatos. El asunto es que hace 20 o 25 años, cuando se inventaron los celulares, se empezó a transgredir ya un límite intolerable. Por eso, desde hace 25 o 30 años, la frecuencia de enfermedades autoinmunes en los niños, en los últimos 35 años se ha cuadruplicado las enfermedades autoinmunes de los niños. Y vivimos en la época de la fantasía de la supermedicina, ¿verdad? El cáncer, yo te colaboro con el Hospital Estatal de Cancerología, no alcanzan las camas. Eso no es COVID. Esas son las otras pandemias de las que nadie quiere hablar, ¿verdad? Entonces tenemos niños que nacen con cáncer, se ha multiplicado por decenas de veces la frecuencia de niños que nacen con leucemia, ¿verdad? Y nadie quiere hablar de eso. Todo eso tiene que ver con lo que ha estado sucediendo desde hace 25 o 30 años. El G5 es algo 5G. que... El 5G es algo que multiplica por 10 veces o por 100 veces, ¿sí?, en dependencia de las condiciones, la intensidad de las radiaciones y pasa además a las microondas, que son ondas que ya tienen una intensidad y una densidad de información que empieza a volver loco al ADN, a las proteínas y a todo. Desde hace varios años hay un video por ahí, no estamos hablando ya de youtubers y de David Icke y de todo esto de conspiranoicos, sino estamos hablando de biofísicos, de una red de biofísicos mundial que desde hace... de investigación seria, ¿sí?, que han estado llamando la atención de todos los cientos de estudios que evidencian que las células responden con cáncer, con destrucción del ADN, etcétera, ante las radiaciones. Entonces, ahora te van a poner antenas cada 50 metros, ¿verdad?, emitiendo microondas y emitiendo una cantidad de energía que va a fundir, y van a empezar a caer las personas como está sucediendo. Sí, que lo atribuyen al COVID. Y pues sí, es preocupante esto de la instalación de los campos electromagnéticos. Pero ahora, ¿cuál es tu percepción de este virus, de esta versión del coronavirus, que también me dices que, o sea, me imagino que tu postura es que no era necesario que nos encerraran a todos? ¿Cuál era la forma cómo se aborda algo así desde la salud integrativa? Bueno, mira, es lo que hablaba de la complejidad, es que hay muchos niveles. O sea,
yo invito a quienes están escuchando que desarrollemos ahorita de pronto la capacidad de entrar en una lógica, a explorarla y luego pasar a otra lógica y explorarla y luego pasar a otra lógica. Perfecto. Si no vienen manejando, cerramos los ojos y respiramos profundo. Mira. Hicimos en el episodio pasado con Pedro Cortina, con el que hablamos de presencia plena, de la importancia de reconocer los bloqueos y demás. Entonces es importante. Cerramos los ojos, nos concentramos y te escuchamos. Sí, vamos a ponernos en el mundo del COVID, que existe el COVID, que es el causante y que tenemos que actuar, ¿sí? Como dice un investigador cubano que trabaja en Argentina, en un espacio que se llama terapia metabólica, esta manera de lockdown, de reaccionar, es medieval. Es decir, esta forma de querer encajonar a las personas va en contra de la investigación biomédica de los últimos 100 años en todos los niveles. Ejemplo, la infectividad, es decir, el hecho de que el virus entre dentro de ti. Vamos a ver, alguien te tira las partículas y te entran unas 10 millones de partículas de virus. El hecho de que tu cuerpo desarrolle, el virus pueda quedarse y empezar a reproducirse, depende del sistema inmunológico. Eso lo aprendimos hasta en primaria, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, pues los que son responsables de eso no lo usan. Es decir, cuando tú te quedas atrapado en tu casa sin moverte, sin que te dé el sol, sin poder relacionarte con las otras personas, peleándote con las personas con las que convives durante toda tu vida y obligándote a estar atrapado en un espacio completamente reducido, a comer comida enlatada, comida empaquetada, llena de azúcar, de alta fructuosa, ¿verdad? Entonces, lo que estás haciendo es creando un nicho para que la epidemia se acentúe. Es un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo. Todo epidemiólogo sabe que no hay manera de evitar que un virus se esparza por toda la población. ¿Sí? Entonces lo que estás haciendo es creando el caldo de cultivo precisamente. Ejemplo, Italia, España, hicieron un lockdown militar. Si salías a la calle te metían una multa de $5,000 euros y te llevaban a la cárcel. Y sin embargo, la dispersión del virus se dio por toda la población. Entonces, este primer asunto es completamente absurdo. Tenemos el caso de Suecia, ¿no? Entonces, en vez, este lockdown ha significado entre el 8 y 10% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Que propónselo a los políticos así sin un COVID y te mandan a asesinar si te atreves a hablar de un 0.1 del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no dedicas el 1% del Producto Interno Bruto a atender a los grupos de riesgo, a los ancianos, a las personas que tienen diabetes, y te los llevas todos a un lugar, ¿verdad?, en donde los aíslas de las personas y te dedicas a subir su sistema inmunológico? ¿Quién ha hablado de subir el sistema inmunológico? ¿Quién ha hablado de higiene natural, de medicina sistémica integrativa? ¿Cuándo han salido los secretarios de salud a hablar de que hay que prohibir la Coca-Cola, ¿verdad? Al menos en esta etapa, ¿verdad? De que hay que prohibir todos los alimentos chatarra, ¿verdad? Pero están hablando de prohibirte salir. Entonces, bueno, ya, primer nivel de realidad, ¿ok? Salgámonos de ese. Entonces, en ese nivel de realidad es completamente absurdo lo que están haciendo. Segundo nivel de realidad, pensar que el COVID-19 es resultado del coronavirus, exclusivamente del coronavirus. 99% de los
es donde se tienen datos más precisos, en Italia, 99% de las personas que murieron en Italia murieron por entre 1 y 3 otras patologías crónicas. 67% murieron por 3 patologías crónicas. 3, no una, 3. Es decir, artritis, Alzheimer y cáncer. O sea, traían el paquete completo y pues les dio coronavirus como fue el tiro de gracia, o ni siquiera tuvo que ver con la mortandad. Ni siquiera. Es que lo que estamos viviendo es algo increíble. Hay decenas y decenas, y eso es lo que sabemos, decenas y decenas y centenas de médicos en todo el mundo que están saliendo a denunciar, que están en Estados Unidos, que es el país más corrupto del mundo, pagan dinero por cada vez que los médicos asientan que murieron por COVID, ¿verdad? Entonces, claro, tienes un sistema corrupto pagado por las corporaciones, ¿no? Que compraron a la Organización Mundial de la Salud, que es una ONG, ¿sí? Que ha sido comprada por las farmacéuticas. Hay un documental que se llama Trust Who. Trust Who, o sea, Trust Who. Okay. Creer en qué, y Who es las siglas de la Organización Mundial de la Salud. Okay. Donde te documentan, y además hay libros por todos lados, pero bueno, como la gente ya no lee libros, pues bueno, por lo menos que vean el documental, donde te evidencian que es una corrupción absoluta. Pfizer y todas las corporaciones son las que pagan las reuniones, son las que pagan los salarios, son las que llevan a los representantes de los países que después declaran las pandemias. Entonces, tienes un sistema que sí o sí está interesado en declarar que las personas están muriendo por coronavirus. Entonces, el segundo nivel de realidad, tienes un sistema que se ha dedicado en los últimos 50 y en los países desarrollados en los últimos 150 años a producir enfermos crónicos. Una persona que tiene más de 65, 70 años es una persona que en promedio consume entre 5 y 10 pastillas diarias, ¿sí? Y nadie ha visto las correlaciones tóxicas que hay entre las pastillas, y cada una de esas pastillas tienen decenas de efectos colaterales. Entonces tienes un cóctel de personas que van andando con centenas de efectos colaterales, que ya tienen el hígado y los riñones destruidos, que están funcionando mal la mayor parte de sus órganos, y que entonces los meten, ¿verdad? Y los declaran que se mueren por coronavirus. Ahora, segundo asunto en ese segundo nivel de realidad. La mayor parte de las personas que llegan a los hospitales llegan asustados, aterrorizados, porque les da una gripe. O sea, ahora resulta que no existe más que COVID, porque ya no existe la influenza, porque ya no existe la tos, porque ya no existen todas las otras decenas de enfermedades, ya no existen. Bueno, la pulmonía, la neumonía, estoy hablando de cosas graves. Ya, el dengue, ¿no? Todas las otras enfermedades. Entonces, también ya está documentado que un porcentaje altísimo de las personas que llegan a los hospitales es porque están aterrorizadas y porque les da ataque, y entonces entonces te presentan las imágenes en la televisión de los hospitales desbordados y de todo eso, ¿verdad? Y lo que estás teniendo es un sistema que está confundiendo todo con todo. O sea, hay un grado de hipocondria importante dentro de la ecuación. Un absoluto grado de hipocondria. De eso tiene que ver con la medicina sistémica integrativa. Parte de lo que hacemos en los círculos de salud integral es recuperar la confianza en que no te vas a morir de un resfriado, en que tienes que permitir que los síntomas afloren. Como cualquier animal, te retiras, pero ya no te retiras porque trabajas por una corporación que no te deja que, ¿verdad? Ahí es donde tienes la esquizofrenia, ¿verdad? De un sistema en donde el síntoma, lo que quieres hacer es tomar una pastilla para que desaparezca el síntoma. Entonces, esa es la esencia de que el sistema humano, ante pastilla y pastilla y pastilla y pastilla, que lo que estás haciendo es no estás permitiendo que el sistema celular contienda con las desequilibraciones que son naturales. El equilibrio termodinámico, o sea, cuando un sistema está así plano, que no se mueve, ninguna variable se mueve, eso significa muerte.
ningún sistema vivo se encuentra estable, la propia palabra homeostático es una palabra absurda. Homeo quiere decir igual y statis quiere decir estático, siempre igual, siempre estable. Eso es muerto, eso no es vivo. No existe. Entonces, no existe, exacto. Entonces, parte del proceso de la higiene natural es poder empezar a permitir que los síntomas afloren sin correr a tomar una pastilla. Entonces, lo que tienes es un sistema que desde hace 100 años, desde que el informe Flexner destruyó las escuelas de medicina donde enseñaban también homeopatía y todas las otras medicinas alternativas, porque en Estados Unidos a principios del siglo XX en las facultades de medicina se enseñaba todas las otras vertientes de la medicina que ahora es alternativa, y lo destruyó el informe Flexner pagado por los Rockefeller, que son los dueños de la industria petrolera, que después de hacer plástico y todo, necesitaba hacer que el petróleo costara más. Por si saben, el porcentaje mayor de todas las medicinas, de los fármacos, vienen del petróleo. Entonces, los Rockefeller y los dueños de la industria petrolera se dieron cuenta que el siguiente negocio era la medicina, la salud, y el problema era venderle pastillas a las personas, inventando que la única manera de vivir es tomando pastillas. Y entonces, en realidad, los mismos que son los dueños de las grandes transnacionales de la industria petrolera son los dueños de la industria militar y son los dueños de la industria farmacéutica. ¿Cuánto tiempo llevamos tomando pastillas históricamente? O sea, ¿cuándo empieza? ¿Es a partir de ese informe que la humanidad empieza a empastillarse? Sí, más o menos. Obviamente esto tardó un poco en establecerse, pero más o menos en Estados Unidos y en Alemania, los países entre comillas desarrollados, empezaron hacia finales del siglo XIX con los primeros fármacos. La industria farmacéutica empezó en Alemania y es hija de la industria química, ¿verdad? Entonces empezaron los alemanes a desarrollar la industria farmacéutica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero era todavía un poco colateral. El informe Flexner que ocurre al inicio de la década de los 20 ya se establece sus efectos claros por ahí de los 30 y sobre todo a partir de los 40. Ya en los 40 el sistema médico basado en la alopatía y en la administración de pastillas estaba instalado en Estados Unidos y en los países desarrollados. Es decir, en esos países tenemos aproximadamente 100 años de que la gente vive atascada de pastillas. En nuestros países apenas tiene 20 o 30 años que eso empezó a ocurrir así, desde Salinas, desde la globalización, más o menos desde los 80s, 90s, es cuando ya empezó a penetrar en la población abierta en este país, pero sobre todo es muy fácil, cualquier mexicano que tenga más de 20 años sabe que hace unos entre 15 y 20 años las esquinas de este país se empezaron a llenar de farmacias del ahorro, así, a veces vas caminando y ves en una misma cuadra 3 farmacias, ¿no? Ahí te das cuenta, cuando yo fui en Estados Unidos hace 40 años o 30 y vi que, ¿cómo se llama la PC? Esas cosas. Ajá, estas sí, las Walgreens, ¿no? Esas que yo veía así en Nueva York y eso, y veía así una tras otra y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esto? Porque en México no era así. Entonces, en México tiene unos 30 o 40 años, pero ha sido de una intensidad, porque obviamente nos usan de sus conejillos de indias, ¿verdad? Entonces, tenemos personas que son bolsas de fármacos, pero además no nada más son bolsas de fármacos, porque aparejado de eso, somos bolsas de plaguicidas, herbicidas, colorantes, saborizantes, plastificantes y todo lo demás. Entonces, en ese segundo nivel de realidad, lo que estamos viendo es una explosión. Está saliendo toda la porquería, ¿verdad? Porque está siendo catalizada por el terror, ¿verdad? El factor fundamental ahí que ha desatado todo esto es la parte de la psiconeuroinmunología. Es decir, se sabe que el terror, la depresión, la angustia excesiva provoca un lockdown del sistema inmunológico. Entonces, lo que estás teniendo son sistemas encontrados, ¿verdad? Que explotan y que le han puesto un membretito a todo, y es COVID-19.
Ya podemos abrir los ojos y, y entender la complejidad del asunto que estamos viviendo, o si ya escucharon este programa cuando ya acabó la fiebre del COVID-19, pues de lo que vivimos en su momento. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué, ya tenemos que empezar a ir hacia el cierre de este episodio de Llegó el Futuro? Y ciertamente llegó un futuro distinto al de los supersónicos que platicábamos al principio del programa. Al mismo tiempo hay quien aspira, como bien dices, a ese futuro de los supersónicos. Hay quien aspira a volver a un pasado también inalcanzable, porque volver de cierta manera tampoco es posible. Entonces, ¿cómo reconciliamos este uso de herramientas, esta globalidad o globalización positiva, en el término de que pues, podemos tener estas conversaciones? Hace unos días salió una conversación entre Vandana Shiva y David Suzuki, organizada por una organización en Canadá. Entonces de repente se están dando estas posibilidades de conversación, de creación. Entonces, ¿cómo vislumbras el presente posible, Enrique? ¿O hacia dónde vamos? ¿Llegó el futuro o hay más futuro? Pues mira, no quiero hacer aguafiestas, pero pues si tú me preguntas, yo te respondo, ya que estamos en confianza, ¿no? Porque probablemente si estuviéramos en YouTube, a lo mejor no diría las cosas así tan abiertas, porque se atienden distintos niveles de realidad, ¿no? Y hay personas que desafortunadamente no quieren escuchar, pues no les gustan las cosas crudas, ¿verdad? Pero pues ya que estamos en confianza y me estás preguntando, pues ya te contesto. Mira, hay un documental que acaba de sacar Michael Moore que se llama Planet of the Humans. Lo están borrando por todos lados. Greenpeace y Global Watch y eso quieren asesinar a Michael Moore y lo quieren proscribir porque en ese documental se responde a la pregunta: ¿son realmente verdes las energías verdes? Y no les quiero aguar la fiesta, pero lo que en ese documental plantea muy claramente es que la fantasía de las energías verdes es una catástrofe peor que la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es triste. Hay un libro que se llama The Party is Over, ¿no? La fiesta se acabó, ¿verdad? ¿De quién es ese The Party is Over? Heiber, no me recuerdo ahorita, pero si le ponen en Amazon o así, o en el The Party is Over, te lleva inmediatamente. Tiene así un tipo que está con lo que se sirve la gasolina en las gasolineras, que se está apuntando hacia las 100 y está así como con cara de, como si nos estuviéramos suicidando con una de estas para servir gasolina, ¿no? Y dice The Party is Over. Otro libro de este mismo Heider, o no me recuerdo cómo se llama Peak of Everything. Richard Heinberg. Richard Heinberg. Espera, no estaba tan equivocado. No, está bien. Peak of Everything, o sea, pico de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el punto es que ya no entremos en el asunto, digamos, de, ay, está loco, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que veamos con nuestros lentes tridimensionales y que haya la realidad de las cosas, el internet de las cosas? Ya no vamos a entrar de si eso destruye la creatividad. Ya quedó claro lo además de que el 5G, entre más virtualidad, pues más velocidad necesitas, más datos, más 5G, exacto. 6G, 7G. Sencillamente, el sistema Tierra no soporta la intensidad de recursos, esos 250,000 watts al día. Es imposible, porque eso implica que la huella ecológica que generamos se come a 6 planetas juntos. Entonces, las energías verdes, que de verde no tienen nada, porque cuando te dicen eso de zero carbon, perdón en mi inglés que es fatal, pero esto de free, ¿no? De todo eso.
huella cero, cero huella, cero carbono, cero Eso es emisiones. una fantasía, porque es que los humanos nos comportamos como niños de 2 años, o sea, no queremos ver lo que no queremos ver. Entonces, no te dicen de dónde viene el aluminio, de dónde viene el manganeso, y a dónde va a parar, que las celdas fotoeléctricas duran 10 o 20 años y después qué haces con ellas, y toda la minería y todo lo que allá nuestros amigos canadienses son, mira, los campeones de la minería, o sea, todo lo que está detrás de eso, la intensidad, entre más sofisticado, entre más paneles y más chip y microchip y conductores y todo eso, más intensidad de tecnología y de extracción. Además, todo eso no existe si no está el petróleo atrás. O sea, Sí, sin petróleo no lo extraes, no lo transportas. exacto. Todas esas supuestas energías alternativas tienen un ROE. ROE quiere decir Energy Return of Energy Invested, o sea, energía retornada de energía invertida. El petróleo es el único que tiene un ROE de 10, de 12, de 15, de 20. Hace 150 años tenía un ROE de 500 o de 1000. Estas otras energías en realidad son inviables. Lo que pasa es que se alimentan de la fantasía del petróleo. Es decir, en el petróleo tú inviertes una kilocaloría y extraes 10. Entonces usas esas 9 kilocalorías para crear la fantasía, por ejemplo, del biodiesel. El biodiesel lo sacan del maíz. Y el maíz, la agricultura moderna tiene un ROE de punto 1. O sea, por cada 10 kilocalorías que inviertes, obtienes una. Entonces, el biodiesel es una absoluta fantasía sin sentido. Igual con matemática de primaria se entiende. Metes 10 y entonces, cada año se pierde el 1% de las selvas y bosques. Y te voy a conectar ahí para que veamos lo que es la complejidad. En cada kilómetro cuadrado de selva y bosque del Amazonas o de México, de la selva lacandona, viven cientos de miles de especies de virus y bacterias en equilibrio ecológico. Por cada bosque que cortas, estás liberando esas bacterias y virus que van a buscar nuevos nichos. Entonces, lo que estamos generando es megapandemias cada instante al estar destruyendo eso que lo necesitamos, porque allá abajo está todo el coltán y todo lo que... Entonces, es una locura que se come a sí misma y no queremos aceptar que esta forma de vivir que hemos inventado, nos guste o no, no entremos en eso, es absolutamente suicida y the party is over, ¿verdad? Entonces, el futuro, lo que viene ya el colapso ya está aquí. Pasamos la capacidad de recarga de reproducción de la Tierra hace 15 años. Ya no hay ni siquiera oportunidad de parar, aunque paráramos ahorita, ya el sistema ya está colapsado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver, y no me gusta decirlo, pero pues me lo preguntaste, es un sistema que se va a caer sobre sí mismo, ya no es dentro de 20 o 30 años, sino es en los próximos 5 años y probablemente en los próximos 2 años. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente y como decía hace rato, por lo tanto, lo que tenemos es que empezar a mirar en la dirección de lo sencillo y de lo elemental, ¿sí? Que es construir casas, como cualquier animal del mundo, que es el ser humano es el único animal que no se construye sus casas con su mano, de tierra, de bambú y de cosas. Sembrar, regresa, y se van a burlar, yo sé que se van a burlar de mí, van a decir, está loco este güey. Bueno, pues dentro de 1 año o 2 o 5 se van a acordar. Pues hace unos años empezaste el proyecto de Alma de Tierra, me acuerdo de construcción. ¿Alma de Barro? Sí, lo pueden buscar, Alma de Barro, en el Facebook y en la página y ahí viene toda, y documentales, todo. Hay un documental que se llama Primero Tierra, ¿no? Earth First, que te enseña los impactos de la industria de la construcción moderna, ¿no? Y documenta la construcción natural en todo el mundo que todavía sobrevive, ¿no? Y de ahí rescatamos para construir Ecodiálogo y muchos otros lugares construidos con arquitectura y construcción natural.
pues un hombre renacentista, explorador del pensamiento, de la biología, del quehacer cotidiano, Enrique Vargas, coordinador del Centro Ecodiálogo, mi maestro. Fue un placer estudiar contigo, Enrique, que queda sentado en este podcast, que estudiar esa maestría en estudios transdisciplinarios de la UB. Si tienen oportunidad de estudiar ese programa, dense una vuelta o visiten la estación Ecodiálogo, el Centro Ecodiálogo de la UB. Grandes memorias en ese espacio de educación, como dices, ya la palabra alternativa, pues era más bien educación, pues como debe ser. Bueno, no, para la vida. Es educación para la vida, exactamente. Educación a partir de la experiencia, pero con grandes lecturas y gran profundidad. Gracias por conversar hoy, Enrique, con nosotros en Llegó el Futuro. Pues llegó, ¿ya llegó o no ha llegado? Ya llegó desde hace rato y ya está aquí, y es un momento maravilloso porque podemos regresar a disfrutar de lo esencial, apasionarnos con la belleza de un libro que leíste, Small is Beautiful, Lo Pequeño es Hermoso. De Schumacher. Y es un placer platicar, es un placer perder el tiempo, ¿no? Precisamente, perder el tiempo, disfrutar de una tarde, empezar a desconectarnos de todo eso que nos consume y poder regresar a lo esencial. Y creo que ese es el gran regalo que estamos viviendo. Y pues un gustazo de platicar contigo, como sabes siempre. Quiero mucho a tu familia, a toda ella, y pues ya sabes que por aquí siempre andamos. Igualmente, mucho cariño para ti, muchas gracias, Enrique. Y si les gustó el programa, pues ahí nos escriben. ¿Quieres darnos algún dato de contacto? Que te busquen en la Universidad Veracruzana. Sí, pues si le ponen ahí Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes Universidad Veracruzana, los lleva a la página del centro y ahí están los teléfonos y correos electrónicos, entre otros, de un servidor como coordinador del centro. Y pues todo lo que ya vieron, la frase clave es unidad de salud integrativa. Si se la ponen, les va a llevar a todas las redes sociales donde pueden contactarnos. Y nada más diría que también tenemos otro proyecto que es Diálogo de Saberes. También si le ponen, les va a llevar a un canal de YouTube, les va a llegar a una página, y tiene que ver con esto que hablaste hace rato, que es la propiocepción, la presencia plena, el sentir pensar orgánico y el cultivar estas otras maneras de relacionarme con la realidad, más allá de las puras ideas, las opiniones y las creencias y los sistemas de pensamiento racionalista, hacia otras formas de dialogar conmigo mismo y con el mundo desde la actitud contemplativa y desde la experiencia del ser cuerpo. Entonces, pues, ya sea unidad de salud integrativa o diálogo de saberes, pues por ahí nos encuentran. Enrique, para cerrar el programa, ya que abriste la caja del diálogo de saberes, y es un tema muy apasionante y muy también ad hoc a este tiempo en el que tenemos que salir a verle la cara al vecino, darnos cuenta que vivimos en una comunidad, darnos cuenta que no sabemos quién vive abajo, arriba, a un lado, al otro de nosotros. ¿Cómo lo podemos dejar de tarea para nuestro auditorio? ¿Cómo iniciar un diálogo de saberes en tu comunidad? ¿Cuáles serían para ti los pasos más sencillos para empezar a hacer diálogo de saberes? Pues mira, lo esencial de esto es la ecología interior. O sea, no puedes salir al mundo si no empiezas a trabajar contigo mismo. Y yo pondría, antes de entrar en los rollos esotéricos de la actitud contemplativa y la propiocepción y la presencia plena, al propio nivel mental, intelectual, hay un ejercicio muy básico, y es darme cuenta, abrirme para darme cuenta que yo mismo, si me voy, agarro una libreta y agarro un tema y me voy 10, 15, 20, 30 años para atrás, me doy cuenta que yo mismo tenía opiniones diferentes o perspectivas diferentes respecto a un mismo tema. Le iba a los Dallas Cowboys y ahora los odio, ¿verdad? O me gustaba mucho Brad Pitt y ahora me cae gordo. O pensaba que los rusos eran el demonio y ahora pienso que no. O Putin o lo que sea. O Pierre Trudeau, yo pensaba hace unos años que era un magnífico y ya me doy cuenta que es un corrupto al servicio de las mineras canadienses. Lo que quieran tus colegas canadienses o mexicanos, o lo que pensábamos hace un año de Andrés Manuel, y ahora ya digo que es un tarado, ¿no? Cualquier cosa, y el ver, y después te ves al espejo y dices,
te voy a odiar, te voy a asesinar porque eres inconsecuente contigo mismo. Y entonces puedes empezar a darte cuenta de que nadie, de que no existen las verdades y de que una opinión es eso, una opinión, y de que no necesariamente tienes que, así como no te vas a odiar y asesinar a ti mismo por haber tenido dos opiniones que son contradictorias, esto te va a permitir abrirte para darte cuenta que todo lo que odias y quieres asesinar al vecino porque es diferente a ti, puedes empezar a tener dentro de ti una actitud más compasiva, que es compasión, o sea, estar en la pasión con el otro, compartir. Y esa sensación de rechazo y de agresión que sentimos hacia lo que no coincide con nuestra opinión, podemos empezar a cuestionárnoslas. Ese acto esencial es la raíz de la posibilidad del diálogo. Entonces, para mí, antes de empezar a correr, a formar grupos y todo eso, es esta posibilidad de empezar a bajarle a mi nivel de agresividad, encontrando la compasión conmigo mismo y la aceptación hacia la diferencia conmigo mismo. Y entonces cuando con mi pareja o con el vecino de enfrente empiezo a sentir eso, entonces me viene esta sensación de que me doy cuenta, o sea, de esta avergonzamiento, ¿no? De esta vergüenza. Digo, puta, pero si yo mismo soy así y yo mismo me acepto a mí, entonces digo, puta, pues entonces me veo a mí y entonces eso empieza a nutrir una posibilidad de una actitud más de aceptación y compasiva. Ese sería el primer paso fundamental y lo siguiente los invito a que vean el canal de Diálogo de Saberes y el sitio para que vean. Tenemos ahí ejercicios, materiales y todo eso para empezar a trabajar cómo formar círculos de diálogo de saberes en nuestra cuadra, en nuestra comunidad, para empezar a construir otros mundos posibles. Muchas gracias, Enrique. Gracias por esta conversación. Doctor Enrique Vargas Madrazo, coordinador del Centro Ecodiálogo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo muy fuerte y cuídense mucho y cuiden su corazón. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo soy Pablo Zacarías y llegó el futuro.